La erupción del volcán de fuego en Guatemala el domingo dejó decenas de muertos y desaparecidos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que se han registrado al menos 69 muertos. ¿Por qué suceden tantas catástrofes naturales con más continuidad? ¿Por qué no tenemos respuesta ante todos estos sucesos? Así comienza Libertad sin Límites. Un gusto saludarte, bienvenido a Libertad sin Límites, como siempre junto a Joel Flores en estos momentos, acompañándote, felices de llegar hasta tanta gente, Joel, que siempre nos acompaña a través de la señal de la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo, muchísima gente y por supuesto por internet hay mucha gente, muchos amigos que acompañan el programa. Así es, Carola, saludamos a nuestros amigos que están en las diferentes plataformas, radio, internet, televisión, a nuestros amigos que están allí en Facebook. También un grande saludo especial para ustedes. Y como cada semana nosotros te traemos una noticia de actualidad y por supuesto la de hoy ya es preocupante, Carola. Es preocupante y bueno, tiene que ver con esos desastres que afectan a tanta gente. El domingo estamos hablando de este reciente domingo, el volcán de fuego en Guatemala ha hecho erupción como lo adelantábamos en el titular y de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, en total, Joel, 1,7 millones de personas se han visto afectadas. Estamos acompañando ya las imágenes de lo que ha sido este desastre. Más de 4.000 personas han sido evacuadas en esta región y este lunes también se ha registrado un sismo de 5,2 la costa del Pacífico del país. Esto lo ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ahí ya estamos acompañando la erupción de este volcán. Ahora es impresionante, Carola, cómo de un momento a otro, de un día para otro, yo amanecí en el día lunes y todas las noticias, los diarios, allí las redes sociales estaban llenos de aquellas imágenes que causaban tanto dolor. Así es. Cómo la naturaleza puede quitar al ser humano, no solamente sus bienes materiales, sino las vidas, y nosotros lamentamos mucho aquello que ha acontecido. Desde aquí nuestras condolencias para los familiares que han perdido a un ser querido y también nuestras oraciones, porque a través de las oraciones brindamos consuelo, esperanza de parte de Dios. Y es impresionante, esto ya estaba dando algunas evidencias de que en algún momento iba a erupcionar. Iba a suceder. Entonces, a veces también los seres humanos no hacemos caso a tantas alertas que por ahí la naturaleza nos brinda. Seguro. Pero eso colocamos como un punto aparte. Hoy estamos para poder aliviar el dolor de las personas, abrazarlos a través de las promesas divinas. Y es lamentable realmente lo que sucedió en Guatemala. Lamentable. Muchísima gente afectada, como dice la nota, y la comunidad del Rodeo fue justamente una de las más perjudicadas por esta erupción, ya que terminó enterrada, Joel. Tú te imaginas, ¿no? Donde tú vives, prácticamente la región cubierta, enterrada literalmente, como dice la nota, por la lava, las cenizas. Esto según lo ha informado el director de esta institución. Y él literalmente dijo, tenemos personas desaparecidas y aún hay mucha gente desaparecida, pero ignoramos cuántos son, dijo el director, debido a que se está haciendo el recuento de las comunidades. O sea, imagínate los familiares que tal vez no saben, ¿no? Pasados los días, ¿qué ha sido de sus seres queridos, no? Aquí, sin duda, las noticias no han dado un dato oficial, un dato terminado de las personas desaparecidas o muertas. Ahora, yo quiero ponerme en el lugar. Yo no puedo decir que estoy en el lugar de alguien que perdió un ser querido, pero imagínate de un momento a otro, de un día para otro, no solamente saber que lo perdiste, sino que no lo encuentras. Es así. Sabes que es una desesperación tremenda. Seguro. Estoy pensando en cuántas personas quizá postergaron tanto tiempo para arreglar ciertas situaciones, quizás cuántas personas están con remordimiento, culpa. Yo tenía algo que arreglar, nunca le dije te amo, nunca le dije perdóname, etc. Es así la muerte, la tragedia cuando llega. De un momento a otro nos quita lo que más queremos, abre una herida, pero aparte de ello deja culpa, ¿verdad? Tantas personas allí desaparecidas, no se sabe el paradero y una vez más aquí queremos recalcar que desde aquí nosotros oramos para que sea la esperanza, el consuelo y la fe en Dios en este momento de crisis
que pueda sostener a toda la familia. Así es, y esa es la fortaleza, ¿no? Esa es la fortaleza que en estos momentos uno tiene que buscar y tiene que aferrarse. Antes de finalizar la nota, recordar siempre a nuestros amigos que son bienvenidos tus comentarios, tus opiniones, tus saludos, sugerencias. Entonces, te invitamos a que entres en contacto a nuestro facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Siempre es un gusto recibir tus comentarios. Cerrando la nota de hoy, Joel, este volcán, un poquito para conocer cómo se dio. Desde las 11 de la mañana, él comenzó con esta erupción. Varias explosiones se fueron generando, columna de cenizas, como veíamos en las imágenes anteriores, columnas de cenizas de 10.000 metros de altura que se esparció a kilómetros de distancia, ¿no? Uno se trata de imaginarse cómo es eso y vivir de cerca todo eso. Una segunda fase de actividad, señala la nota explosiva, se dio pasadas las 16 horas. O sea, imagina ese periodo tan largo desde el inicio de la erupción que vivió la gente allí, ¿no? Hubo ondas de choque, dice la nota, que pudieron percibirse en viviendas hasta 20 kilómetros de distancia. Wow, imagina esa fuerza. Esto lo informó el Instituto Nacional de Sismología. Y bueno, la nota indica que la erupción continúa. La actividad se puede mantener por algún periodo de tiempo más, lamentablemente. Mira, todo esto ya estaba avisando, más nosotros lamentamos por las pérdidas humanas. Así es. Sin embargo, frente a cada catástrofe que ocurre, de cada tragedia inesperada, hay una pregunta que va a surgir sin que nosotros reflexionemos mucho, sale de manera natural. Si hay un Dios que está al control de todo, ¿por qué permitió el dolor de tantas familias que perdieron seres queridos, la muerte de tantos niños o gente inocente? Y hoy queremos descubrir, Carola, 3 asuntos importantes: el por qué, el para qué y el hasta cuándo. Creo que son 3 preguntas que hoy la Biblia tiene que respondernos en cuanto al sufrimiento. Sin duda, nos va a ayudar muchísimo. Gracias, ¿no? gracias por acompañarnos. Sabes que hasta que Jesús regrese a este mundo, mientras vivamos en este mundo lleno de pecado, lleno de dolor, el sufrimiento es una realidad del cual nosotros no podemos escapar, no podemos huir. Algunos intentan aliviar el sufrimiento de la manera equivocada, anestesiándose con droga, con alcohol para aliviarse sus problemas. Otros quieren escapar, huir del sufrimiento, porque ningún ser humano quiere sufrir. Porque el sufrimiento no forma parte de nuestra historia o del ideal que Dios tuvo para el ser humano. No. Sin embargo, tengo 2 noticias hoy. La noticia mala es que mientras estemos aquí en este planeta que está contaminado por el pecado, el sufrimiento va a tocar en algún momento nuestra vida. Tragedias, desastres, problemas, cáncer, dolor. El sufrimiento es inevitable. Sin embargo, ¿cómo nosotros encaramos el sufrimiento? Hay 2 maneras de hacerlo: con fe y sin fe. Sin fe tú enloqueces, te desconsuelas, no hay esperanza. Con fe el sufrimiento también llega a la vida, pero en lugar de enloquecer, uno empieza a correr a un refugio que es Dios. Entonces, la buena noticia de todo esto es que el sufrimiento está llegando a su final.
Y mientras veamos más catástrofes seguidas, más tragedias seguidas, más dolor, mientras veamos también más inmoralidad, más violencia y al mismo tiempo más indiferencia de parte de la humanidad, eso es una señal de que mientras más se agrave el sufrimiento es porque está llegando ya más a su final. Y ese final Cristo lo pondrá cuando Él venga para colocar punto final, no solamente al sufrimiento, porque el sufrimiento es el resultado de. Cristo vendrá para poder poner punto final al pecado, porque eso es el causante del sufrimiento, del dolor, y detrás del pecado hay un autor que es Satanás. La destrucción de Satanás, del pecado, acabará con la muerte, sufrimiento, tragedias, catástrofes y todo lo que hoy existe. Sin embargo, hoy queremos dar una respuesta vamos a colocar 3 respuestas cada vez que nosotros enfrentamos el sufrimiento. Para comenzar, no existe una respuesta convincente cuando nosotros queremos responder por qué sufrimos. El sufrimiento es algo extraño, no estuvo en el plan de Dios. Y a veces Dios puede evitar el sufrimiento, a veces Dios permite el sufrimiento. Eso lo dejamos en la soberanía divina. Algún día entenderemos el por qué sufrimos las cosas que aquí no nos explicamos. Hay tantos misterios que nosotros nunca vamos a saber resolver aquí en este mundo. Solamente Dios nos explicará cuando lleguemos al cielo. Sin embargo, yo puedo dar hoy 3 explicaciones fundamentadas en la palabra de Dios cada vez que venga a nuestra mente las 3 preguntas más esenciales cada vez que nos enfrentamos al dolor. La primera es ¿por qué? La segunda es ¿para qué? Y la tercera es ¿hasta cuándo? Creo que la más importante de todas es ¿hasta cuándo? Mientras tanto, tenemos que saber por qué y para qué. Muy bien, entonces estás cómodo allí, estás allí con toda la familia. Toma tu Biblia. Vamos a hablar, vamos a reflexionar hoy sobre este asunto que es tan importante. ¿Por qué es interesante saber el por qué nosotros sufrimos? Porque ese por qué ha llevado a muchos a la incredulidad, a dudar de la existencia de Dios. La mayoría de personas ya no quiere creer más en Dios porque ellos raciocinan así. Si es que Dios es amor, ¿por qué permite que sus hijos sufran? ¿Acaso no tiene poder para impedir el sufrimiento? Y sabes que a veces uno no tiene respuestas para ciertas situaciones de la vida. Mas hoy vamos a resolver nuestra primera cuestión o la primera pregunta. ¿Por qué? Y sabes que el 90% de nuestro dolor y sufrimiento que cargamos en la vida, ya sea un sufrimiento emocional o un sufrimiento o un dolor físico, tiene que ver con lo que nosotros sembramos. En la vida nosotros cosechamos todo aquello que sembramos. Es decir, en la vida nosotros tenemos recompensa o consecuencia de acuerdo a nuestras actitudes, a nuestras acciones, a nuestros deberes. El 90% de nuestro sufrimiento son consecuencias de nuestras malas decisiones. Mientras uno esté más lejos de Dios, va a actuar de acuerdo a su propia naturaleza. Y si actúa de acuerdo a su propia naturaleza, nuestra naturaleza, que es de pecado, nos va a llevar a cosechar las consecuencias amargas del pecado, que trae dolor, que trae sufrimiento. Entonces, mientras más cerca estés de Dios o mientras más temprano vayas a Dios, tú vas a evitar parte de ese 90% de sufrimiento. La mayoría de nuestras enfermedades, de nuestro dolor, de nuestras decepciones, de nuestras frustraciones, son por causa de nuestras malas elecciones, que son el resultado de poder vivir muchas veces lejos de Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, tendremos más claridad para tomar mejores decisiones y así evitaremos parte. No estoy diciendo que evitarás todo el sufrimiento, parte de ese 90%. Pero ¿qué decir de ese 10% del cual nosotros no tenemos nada que ver? Existe un 10% que es inexplicable, una tragedia inesperada, un cáncer que es por problema genético, tú no tienes nada que ver en eso. ¿Qué decir de un desastre natural que de un momento a otro te quita todo? Se lleva lo que más quieres en la vida, lo que lograste en la vida y rompe el corazón, rompe los sueños, rompe la vida. Las tragedias son así, de un momento a otro terminan con el ser humano prácticamente. ¿Qué decir de ese 10%?
Bueno, aquí va la segunda razón entonces, el segundo por qué. Para poder entender el porqué del sufrimiento, tenemos que ir un poco al trasfondo de dónde vino el sufrimiento. Dios, cuando creó el universo y creó seres celestiales, creó a todos ellos libres. Solo que cuando Dios crea seres libres, Él corre el riesgo de que el ser creado pueda tomar una mala elección. Y eso sucedió en el cielo. Cuando Dios crea a los ángeles, también los creó con libertad para elegir. Y el riesgo era que uno de ellos se rebele, porque Dios no quiere una obediencia, un servicio por miedo, o Dios no programó a todos los seres que Él creó para que funcionen como robots. Dios creó seres libres. Entonces, en el cielo, un ángel llamado Lucifer, ángel de luz, usó su libertad para rebelarse en contra de Dios. Y ante esa rebeldía, la armonía del universo terminó. Ante eso, Dios tenía tres opciones. ¿Cuál es la primera opción? La primera opción sería destruir a Satanás. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 dice que hubo una guerra en el cielo y Satanás fue desalojado del cielo. Pero la primera opción era destruir a Satanás. Muchos creen que si Dios hubiese destruido a Satanás, ya todo estuviese tranquilo. Espera un momento. Eso yo también lo pensé más de una vez. Pero fíjate una cosa. Dios estaba ante la vista de todo el universo. Y si Dios hubiese destruido a Satanás inmediatamente cuando él se rebeló, ¿sabes qué cosa hubiese ocurrido? Hubiese quedado una mancha de duda en la mente de todos los otros seres. ¿Cuál sería la duda? ¿Por qué lo mató? ¿Y si realmente Lucifer tenía razón? ¿Realmente él tenía razón? Y Dios, para poder callar la razón que tenía Lucifer, lo desapareció. Y la obediencia ya no sería por amor, sino sería por miedo. Entonces no era tan fácil pensar Dios hubiese destruido allí a Lucifer en el primer momento. La segunda opción que Dios tenía era ignorar la rebelión. Pero si Dios hubiese permitido ignorar la rebelión, entonces el mal hubiese avanzado por todo el universo y todo fuera un caos sin salida y sin solución. Sin embargo, había una tercera salida, una tercera opción, y es la que Dios eligió. ¿Cuál es la tercera opción? Dejar que con el tiempo el universo pueda mirar quién tenía la razón. Y aquí no es que para que Dios pueda sobresalir su nombre, no sea manchado su carácter. No es por eso, querido. Préstame atención aquí lo que te voy a decir. Con el tiempo se diría si Satanás o la entrada del pecado realmente traería algo bueno para el universo o un desastre para el universo. Ahora, permitir de que el pecado revele su propio carácter significaría permitir que Satanás pueda hacer todo lo que hoy vemos. Tragedias, desastres, problemas. Todo tipo de dolor que hoy trae el ser humano es consecuencia de la entrada del pecado, pero también es la revelación del verdadero carácter de la rebelión. Y Dios tuvo un plan. Y el plan era que si cuando Él crea al hombre, el hombre también decide desobedecer a Dios, Él salvaría al ser humano colocándose en su lugar. Entonces, el primero en sufrir de manera injusta no es el ser humano. El primero en sufrir de manera injusta fue Dios, porque Dios tomó el lugar del ser humano. Él sufrió la injusticia que el ser humano debía sufrir.
cargó la cruz que el ser humano debía cargar. La primera injusticia fue colocada sobre Dios, sobre Cristo, por nuestra rebelión. Muy bien, entonces ya entendemos la segunda y la tercera razón del por qué. Sin embargo, todavía existe una cuarta. ¿Y sabes cuál es la cuarta? Es que tú y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo ya sabemos que es Satanás. Y él intenta desfigurar el rostro de Dios. ¿Cómo desfigura el rostro de Dios? Cada vez que hay una catástrofe, cada vez que el dolor aumenta en este mundo, siembra duda en el corazón de las personas. ¿Dónde está ese Dios justo? ¿Dónde está ese Dios de amor? Y cuando tú dudas de la existencia de Dios o que Dios está al control, Satanás está logrando su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Desfigurar el carácter de Dios. Él ser el causante y luego echar la culpa a Dios. Hace algún tiempo una persona me dice, pastor, ¿no le parece que Dios es injusto al permitir todo esto? Y yo le respondí así, ¿no te parece que es injusto culpar a Dios por todo lo que acontece? Ahora, existe todavía una quinta razón del por qué. Y la quinta razón del por qué Dios permite el dolor, es por lo siguiente. Si Dios solamente protegiera a aquellos que son sus hijos, porque Él puede hacerlo, ¿verdad? Él puede decir, aquellos que me alaban, aquellos que me adoran, aquellos que me sirven, pueden estar protegidos del dolor. Si Dios hiciera eso, entonces Satanás lo acusara de que Dios es injusto, porque solo protege a los que son de Cristo. Entonces Jesús nunca prometió que mientras estemos en este mundo no pasaremos por dolor. El dolor, yo sé que tú tienes un dolor que estás cargando en la vida. Y si es que todavía no has enfrentado eso, prepárate. Va a llegar, el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, como dije al principio, hay dos maneras de poder enfrentar. Con esperanza y sin esperanza. Sin embargo, tenemos que responder lo segundo, y es el para qué Dios permite el dolor. Si bien es cierto, Dios no es el causante de todo, pero Él permite. La primera razón es porque a través del sufrimiento, a través de las dificultades, nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Sabes cuándo ocurre un milagro? Un milagro viene cuando hay un problema. Si no hay un problema, entonces obviamente que no hay milagro. Tú vas a ver los milagros que Dios hizo con Daniel en el foso de los leones, con los 3 muchachos que decidieron ser fieles allá en Babilonia. Dios hizo un milagro, pero después del sufrimiento, hubo dolor, hubo sufrimiento. Daniel fue lanzado al foso de leones y de allí Dios lo libró. Dios nos muestra su gloria. Número 2, el sufrimiento prueba quiénes somos, prueba nuestro carácter, prueba nuestra fidelidad. ¿Sabes que nosotros sabemos de quiénes somos y a quién servimos en el momento que sufrimos? Fíjate que Job y su esposa pasaron por el mismo sufrimiento. Perdieron sus hijos, perdieron su riqueza, perdieron todo. Pero Job adoró a Dios y la esposa de Job dijo, maldice a Dios. Mira, el dolor revela quiénes realmente somos. Y Dios permite muchas veces el dolor para poder pulir nuestro carácter, para que nos enseñe a tener paciencia, a tener fe. Nuestra fe crece en las dificultades. Nuestra dependencia crece en el dolor. Conocí a alguien que me decía, pastor, gracias al dolor yo conocí a Jesús. Gracias al cáncer yo pude encontrarme con Jesús, porque estaba corriendo tan rápido en la vida que no paré para pensar que me estaba perdiendo. La tercera razón por el cual Dios permite el dolor es porque es un medio por el cual Él nos alcanza. Hay muchas personas que son alcanzadas solo mediante el sufrimiento, porque es el único lenguaje que muchos entienden. Es en el dolor donde se aprende. Y la quinta lección o la quinta razón es porque las lecciones más grandes de la vida lamentablemente lo aprendemos en el dolor. Infelizmente, nosotros aprendemos cayendo en el dolor. Alguien nos aconseja para no decidir así, decidimos así y cuando ya hemos decidido, nosotros pensamos, ¿por qué no hice caso al consejo? Ahora sí aprendí la lección. ¿Cómo aprendiste? En el dolor. Sin embargo, ahora yo quiero terminar con la mayor esperanza. Y la mayor esperanza es la tercera pregunta. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar el dolor? Y mira, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 37. Me encanta este texto. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice, porque aquí aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
¿Sabes de quién está hablando? De Jesús. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo tragedias? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo? Espera un poquito, porque el que ha de venir, vendrá. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por el dolor. Muchas veces el dolor se